Capítulo 7. Y el Señor se ha hecho refugio para el pobre, ayudador al tiempo oportuno en la tribulación. Salmo 9, versículo 10. Volvió el padre Ulpiano Ramírez, pues parecía que la compasión lo movía a quebrantar su propósito, y me dijo que en Medellín continuaba prendido y que los periódicos de algunos capitales de la República se ocupaban en continuar la labor de desprestigiar, por ejemplo, la enseñanza católica. Mayor pena. Dios sabe hasta qué punto yo amaba la buena enseñanza. Miraba La Ceja como un sepulcro y a Medellín como un campo de batalla horripilante. La ausencia de Dios dominaba estas penas, sin embargo. Pero no estaba tan cerrado el cielo. Me dijo el padre que aunque no se metería más conmigo, creía que mi vocación era la de Santa Rosa de Lima y que se proponía, con unos reales que me tenía de mis economías del colegio, comprarme una casita que tuviera un huerto en donde pudiera pasar mi vida, si el apoyo de él, por supuesto, como la de la Santa. Que tan luego como estuviera todo y hubiera cesado el peligro de que me mataran, en Medellín yo me iría a comenzar mi nueva vida. Yo no recuerdo si esto tardó mucho, debieron ser pocos meses, cuando recibí razón de salir para Medellín, acompañada de un viejecito que llevaba víveres al mercado de Medellín. Me fui más muerta que viva, pues mi dolor de cabeza era cada vez mayor y las fuerzas casi me faltaban. No pensaba siquiera que iba a Medellín y me parecía que la misma naturaleza era de otro color. Llegué a Medellín y encontré a mi madre sin qué comer. La casa de la cual hace aquí mención, ella era una casucha que estaba situada en la calle que se llamó del Codo y hoy se llama Calibio. Es de las más despreciables, y era de las más despreciables en ese entonces en la ciudad de Medellín. Entonces, como íbamos diciendo, llegué a Medellín y encontré a mi madre sin qué comer. La casa, que ya, estimados escuchantes, se les describió antes, había sido comprada, y el padre Ulpiano se presentó a mostrarme mi celda en el huerto en donde debía pasar imitando a Santa Rosa de Lima. Así que me entregó la vida de esa santa y me dio la orden de leerla cada día y hacer mi vida. Yo tenía que hacer mi vida, semejante en todo a la de ese modelo de Santa Rosa de Lima. Le obedecí en cuanto a lo que pude, pero la celda, esa nada o poca cosa, decía a mi alma. Un señor, antiguo padre de familia, de los que me confiaban a sus hijas, consiguió del gobernador que cada noche tuviera bien guardiada mi casita, para evitar un ataque. Yo no tenía miedo, sin embargo, pero mi madre, como no salía, estaba poco enterada de la gravedad de las cosas y muy engañada la pobre. Carmelita, muy enferma, no era consuelo. Además tenía una pena que no he referido y ni siquiera referir, pero creo que entraba en los designios amorosos de Dios. Así que eran designios amorosos de Dios conmigo y me resuelvo a referirla. Mi madre, la persona más buena como dejó dicho, y Carmelita, buena como ninguna, no se habían entendido bien nunca. Carmelita tenía desde mucho tiempo atrás la idea funesta de que mi madre no la quería, y esta la de que ella no la quería tampoco. Las preferencias que mi madre usaba conmigo, justificadas por mi mayor trabajo, así como mi puesto como cabeza de familia, herían mucho a Carmelita, que a pesar de todo me quería mucho. Mi madre no cedía un punto en lo de preferirme, aunque se lo rogaba yo con lágrimas. Y Carmelita, que tenía cierta clase de piedad y no del agrado de mi madre, tampoco cedía. De modo que frecuentemente había conflictos en la casa, que aunque sin salirse de cierto punto de educación,
nos hacían sufrir a todas. He tenido el dolor de ver morir a mi madre, convencida del amor de Carmelita, y a esta llorar la muerte de mi madre, convencida de que no la quiso. Yo estaba en el medio y podía ver que ambas se querían, y que solo un designio de Dios para modelarme así en toda clase de dolores pudo hacer que jamás se comprendieran las dos almas que más cerca yo tenía en la vida. Creo que ninguna de las dos creyó pecar, y sin embargo ambas buscaban a Dios con la mejor buena fe y se creían en una pena mutua muy amarga. Lo de tener el pan estaba de por medio, como hacerse a medios de ganarlo, y pensé pues en hacer algunas cosas para dar a la venta, pero nadie quería comprar nada de mano que tan perversa mujer tuviere. Una familia se conservó fiel a mi amistad y sufría conmigo, la de Teodosio Ramírez, hermano de mi confesor, a quien le había tenido hijas en el colegio. Su señora, doña Ana Jaramillo, me ofreció que bajo su nombre hiciera morcillas y las mandara para hacérmelas vender. Pero aquello era demasiado poco para dar la vida a una familia. Además, trabajaba todo el día para ganar 30 centavos y, sin embargo, así estuve algunos días. Dios venía ya con el pan, del modo más extraño para nosotras y más ordinario para él. Un día se apareció a la casa un negro haraposo, con los pies tan hinchados que apenas parecía que podía andar. Creímos que pediría limosna, pero era el ángel de Dios y me dijo: «Misia Laura, usted, ¿por qué no me pone una panadería?» «¿Cómo?», le dije. «Ni tengo horno, ni modo de comprar los elementos precisos, ni se venderá el pan». «El horno se hace fácilmente, yo mismo se lo hago». Abrí tamaños ojos al ver que aquel hombre se ofrecía para tal cosa. Y le dije: «¿Cómo va a poder usted hacer eso? Además yo no tengo con qué pagarle». «Eso no importa, con muy poco me paga usted». Me callé, como quien no cree, y salió al día siguiente. Pero el día siguiente se apareció, cargado de ladrillos, diciéndome: «¿En dónde quiere el horno?». «¿Y de dónde ha traído ese material?», le dije. Y me contestó: «Eso lo conseguí de cualquier modo». Y sin más explicaciones comenzó el horno. Riéndome yo le decía: «El horno solo no sirve». «¿Qué piensa hacer?». «Eso después lo veremos, misia Laura». Mi madre me llamó y me dijo: «Háblele claro a ese hombre, porque después no hay con qué pagarle». Y lo hice, pero Gregorio, que así me había dicho que se llamaba, seguía con el trabajo sin oír nada. Tampoco recibía los alimentos que se le ofrecían. Terminado el horno salió y se apareció poco después con una carga de harina. ¡Qué susto, Dios mío! ¿Si se lo habría robado? Y a todas mis preguntas me decía: «Yo sé lo que hago, no se inquiete». Al día siguiente trajo, sin haberle dado dinero, todos los demás utensilios necesarios, más huevos, azúcar, mantequilla y cuanto se podía ocurrir. «Por Dios, Gregorio, usted es un misterio», le decíamos. «Es que todos los pobres somos misterio», me contestaba. No pudimos saber de dónde sacaba nada, ni dónde vivía, ni por qué había ido a servirnos. A todo contestaba: «Es que uno debe servir, no donde le paguen, sino donde se le necesita». «¿Y cómo sabe usted que aquí se le necesita?». «Uno lo sabe todo», contestaba. Y le dije a mi madre: «No hay remedio, pongamos a amasar, y Dios sabrá todo lo demás». Así lo hicimos, y Gregorio tomó para sí el trabajo del horno. «Le hace daño para esos pies tan hinchados», le decíamos. No contestaba sino: «A los negros no nos hace mal nada, sino el pecado». Ni siquiera pensábamos cómo se venderían las cosas. Cuando estuvieron le dije: «Gregorio, ¿y ahora qué hacemos?». «Yo tengo muchos tratos de pan,
y las vendedoras deben llegar. Y así fue. Se encargó de la venta y no se perdió nada. Tomó el dinero, hizo las cuentas y me dio algo, diciéndome: esta es la ganancia. Lo demás lo llevo para pagar los materiales y traer otros. Cumplió todo, según había dicho, y quedamos bien establecidas. Nunca supe cómo había ido a la casa. Para mí era un ser desconocido y misterioso. No recibía sino un pan cada día. Se lo comía y decía: los pobres no necesitamos más. No aceptaba sentarse sino en el suelo, y cuando le instábamos a tomar mejor puesto decía: los negros no merecemos eso. No nos miraba jamás, y un día quise visitar su casa, pues me había dicho que vivía con una hermana y me dijo: si quiere ir, yo le doy las señas y vaya sola. No, le dije, lléveme usted. No, replicó, no la llevo. Porque cuando yo estaba chico, me dijo mi madre que no anduviera con una mujer solo, y lo he cumplido siempre. ¿Cómo quiere usted que ya viejo vaya a desobedecer? Me fui sola y pude visitar a su hermana. Ella me dijo que Gregorio había sido cocinero de mucha fama, pero que después de viejo no quería servir y que ahora solo había determinado ir a casa. Ella creía que le pagábamos, pero nunca quiso recibir sino el pan. Después de terminar su labor en el horno, un día llegaron a llamarlo con mucha urgencia del padre del vicario general, diciéndole que le pagaban muy bien si iba a servirle al señor Callicedo, que acababa de tomar la posesión de la arquidiócesis. Y contestó que no, y le dije: no desprecie esa ocasión para ganar algo, y además la necesidad del vicario es mucha. No, misia Laura, me dijo, los ricos no tienen necesidad, porque con la plata todo lo consiguen, mientras que usted no consigue nada. Otra vez vinieron de parte de los hermanos cristianos a hacerle otra magnífica propuesta y dijo lo mismo. Quisimos darle ropa y también la rehusó. No alcanzábamos a comprender a este hombre, hasta que un día llegó, y tomando en brazos a un niñito de Juancho, mi hermano, le dijo acariciándolo: hombre, vámonos para el cielo. El niño, que solo tenía 1 año, se reía. Y él volvió a hacerle la propuesta hasta que le dijo: ¿no quieres irte? Pero yo sí me voy. Y salió. Al día siguiente no apareció Gregorio. Mandé solicitarlo a su casa y me mandaron decir que se había ido enfermo para el hospital. 2 días después me fui a buscarlo al hospital y me dijeron las hermanas: ¿será quizá el hombrecito que murió anoche? Me llevaron a verlo y efectivamente era Gregorio. Me refirieron las hermanas que había ido pidiendo una cama para morir y después lo habían recomendado muchos, pero que ellas no lo habían creído malo y que aquella mañana los enfermos que estaban en la misma enfermería habían dicho que en la noche lo habían sentido rezar y después se había callado. Las hermanas fueron a verlo y lo encontraron muerto. Lo lloré como era debido y mi agradecimiento con Dios era inmenso. A este haraposo le debíamos el pan. Quedamos perfectamente establecidas. Por supuesto que mi dolor era mayor por no haber sabido lo que tenía en la casa. Así mueren los santos que han preferido la humillación a todo. Comulgaba todos los días, pero nadie lo sabía, porque lo hacía en la misa de 4 y cambiaba de iglesia todos los días. Mi confianza en Dios fue naturalmente mayor por esta muestra tan admirable. Pocos días antes de llegar el señor Callicedo a Medellín, me dijo el padre Ulpiano que de parte del vicario general me mandaba a hacer una defensa pública porque ya los periódicos de algunas ciudades invitaban a los periodistas malos para que continuaran la campaña del doctor Castro de confundir a las maestras católicas, y que como ya no se trataba solo de la reputación de una mujer, sino de todo el ramo de la enseñanza cristiana, era preciso que lo hiciera.
Don Teodoro Ramírez era el único padre de familia que me fue fiel. Hizo una reunión de padres de familia y les refirió mi situación, asegurándoles mi inocencia, y estos señores, conmovidos, ofrecieron costear la publicación y dar sus firmas en reparación, y decían así de haber sido tan fáciles en creer. Emprendí la tarea exigiéndole a Eva Castro que, escondido de su marido, me diera una carta en la que hiciera constar mi inocencia. Como ella nada había vuelto a saber de mí, porque su marido y demás la tenían como privada de todo, y de todo aquello que le pudiera dar indicios de mi situación, la sorprendió tanto mi petición, que sin pensar en lo que hacía, me envió la carta que necesitaba. Después le mandé pedir la misma respuesta, ya con el permiso de su marido, y éste se lo negó, encargándose él de responderme, como lo hizo en los términos que pueden verse en mi defensa. Con ayuda de don Tomás Carrasquilla, un literato amigo del doctor Castro y mío, que es también amigo mío, escribí la defensa con el título de Carta Abierta al doctor Alfonso Castro. La carta abierta fue publicada el 4 de julio de 1906. Se publicó el folleto, costeado por los padres de familia, de que ya hablé antes, y toda la ganancia me la dejaron estos buenos señores. El efecto de la defensa fue magnífico. De todas las capitales de la República me llegaron cartas de felicitación. De Cartagena me llegó, de parte del señor Brioschi, una hermosa y consoladora carta unida a una suma de dinero, diciéndome que era para resarcirme en parte de las escaseces que me habían proporcionado mis enemigos. Es de advertir que ni me conocía ese señor Brioschi, ni yo tampoco le había conocido nunca. Ya ven lo que son las cosas de Dios y cómo tiene nuestro socorro en donde ni siquiera lo sospechamos. Hasta versos me hicieron entonces, en uno de varios que me mandaron, y también en algunas cartas de personajes de Bogotá que jamás he conocido, se me anunciaban triunfos para el futuro, y decían de algo que Dios se proponía al probarme. Me asustó ahora de la intuición y de todo lo que las gentes del talento tienen de los caminos de Dios. Así que de Medellín yo recibí pocas manifestaciones, sin duda, porque ellos respetaban la situación en que yo había quedado en mi familia, pero también aquella en que había quedado la familia de Castro, cosa que yo también deploraba, porque hubiese querido que ellos no recibieran el perjuicio. Pero yo no tuve remedio, los intereses de Dios van por encima de todo. Sin embargo, los amigos fueron apareciendo poco a poco, y muy pronto me hablaron para dar unas clases a domicilio, por lo cual acepté por consejo de quienes me dirigían. Durante la tempestad de que ya he hablado, y que principia con el asunto del enojo del padre Eladio Jaramillo y llega hasta ahora, es decir, desde 1900 o 1901, inclusive 6 años que he dado en llamar después cerco del demonio, sin que yo sepa si eso puede calificarse así. Mi espíritu, como he dicho, fue puro dolor y pura ausencia de Dios, sin que me faltaran manifestaciones de su amor y su presencia, solo que no hacían en mí la impresión de tales. A fines de 1907, es decir, en el tiempo de mi reacción social de la carta abierta, tan dura como la calumnia, o más, si cabe para mi alma, todo en mi interior cambió sin que me diera yo cuenta ni tampoco se le diera a nadie, y yo vine a verlo como 2 años después. No tenía fervor, ni tampoco lo necesitaba, la felicidad de Dios me bastaba, pero sin entusiasmo, y no sé si veía lo que había en las calles y su bullicio, porque eso no me fastidiaba. Mi cuerpo no volvió a entrar en mis cuentas, y me salía yo a la calle con los zapatos rotos y no lo advertía. En fin, era el reposo andando, y me dejé del cuidado del honrar a Dios, porque yo no sentía la necesidad de hacerlo, como si mi perdimiento fuera su honra. Hasta en lo físico yo cambié, porque entonces fui curada del dolor de cabeza que me había comenzado cuando tenía 21 años y ya tenía 10 años más, 31.
Al curarme de él sentí como si el sol fuera nuevo y todo lo que me rodeaba sin gozar así mucho de nada. En aquella gran desocupez, permítaseme así esta expresión, la única que dice algo de mi estado y mis intereses y aun los eternos, desaparecieron como una bruma delante del sol. Así estaba cuando me propuso el padre Ulpiano que fuera a Marinilla. Marinilla es un municipio cercano a Medellín que fue fundado en 1690 a 2122 metros de altura y es cuna de hombres célebres y una de las poblaciones de mayor tradición en Antioquia. Laura fue nombrada allí como maestra por el decreto número 750 del 31 de diciembre de 1906. Fui cuando se me propuso por el padre Ulpiano el ir a Marinilla a fundar un colegio. Eso lo acepté y me fui solo con mi madre, porque Carmelita no quiso ir. En Marinilla fui bien recibida y atendida, pero me daba lo mismo que si hubiera sido lo contrario. Le hablé muchas veces de mi llaga al padre, pero él, como si le hablara de una cosa mala, se horrorizaba y terminó por prohibirme que pensara en los infieles. Le obedecí en cuanto a la voluntad de tenerla, es decir, tener mi llaga, pero tenerla no estaba en mis manos. Ya desde que estaba en mis obscuridades de esos 6 años anteriores me habían pasado cosas raras con las almas del purgatorio, como por ejemplo esta. Tuve la idea de hacer el voto heroico, pero con miedo, aunque no se me ocultaba que era del todo un punto infundado de mi miedo. Sin embargo, yo no pude hacerlo, sino por unos meses. Es decir, que me dejé la libertad para retirarlo al cierto tiempo. En la noche de ese día, yo no sé si dormida o despierta, estaba en un corredor y vi que asomaban la puerta de la quinta, que ocupaba entonces la misma del daño del diablo. Y en la ceiba había una multitud de personas que eran ánimas del purgatorio, y desde allí me pedían permiso de acercarse, así que se los di, pero diciéndoles que no entraran todas juntas, para que no se impusieran todas en la casa. Así pues, entró primero un viejecito que yo conocí en mi niñez, y se llamaba Ño José. Le dije dándole su nombre: ¿qué quiere? Y me contestó con una voz muy débil. Mi partecita inmediatamente, así que comprendí que se refería al voto, y le contesté que sí y que se fuera. Entró entonces enseguida una señora que había muerto hacía más de 12 años. Laura de Sierra me dijo lo mismo y se lo prometí. Y entró entonces un hombre de pelo catire, con un porte como de inglés o francés, y me dijo lo mismo y se lo prometí. Y le dije: dígale a los que están en la puerta que a todos les doy su parte, pero que no entren porque ya me voy. El hombre les dio esta razón y desde lejos me hacían un ademán de agradecimiento. Como les digo, no sé si estaba yo dormida o despierta, pero no me doy cuenta porque me sentía en el corredor, porque yo había entrado en el dormitorio y en él estaba cuando supe que habían venido las almas esas. Pues en Marinilla se repitió el hecho varias veces. En una de ellas yo me hallaba acostada cuando oí unos lamentos muy tristes en el patio contiguo a mi cuarto. Cosa rara, porque la ventana que daba al patio estaba cerrada, pero yo la veía abierta. Y sin estar la persona al frente, la veía. Era una muchacha robusta, muy entristecida, sentada en la mitad de una piedra que había en el patio, y me decía: déjeme entrar y deme de lo que tiene. Le di permiso y entró como sin tocar la ventana, y llegó hasta mi cama y me dijo: vea, sufro mucho, no me abandone. Otras esperan alivio allí, y señaló hacia el patio. Entonces las vi, y eran varias muy tristes. Entonces le dije a la muchacha: sálgase, y dígales que a todas les daré lo que desean. Y ella salió. Entonces cesaron los lamentos de afuera, y vi que la ventana estaba completamente cerrada y el cuarto oscuro.
A eso dieron las 12 de la noche y me dormí. Y al día siguiente pregunté quiénes habían muerto en esa casa y me dijeron que había sido beneficencia y que habían muerto muchos, y que la última había sido una muchacha cuyas señales correspondían a las que yo les di de mi aparecida. Este suceso lo atestigua doña Carmelita Llano, de Llano, quien era la persona que le acompañaba en ese entonces. Naturalmente ellas entraron en mi intención desde aquel día, y no digo que en mi oración, porque yo no podía hacerla concreta. En aquel tiempo comenzaron a darme como unos bajidos en la cabeza, de modo que si estaba acostada yo no podía levantarme hasta que pasaran, sin que me faltara el conocimiento. Una noche, estando sola en mi pieza, que quedaba en el extremo del corredor, muy separada de la pieza donde dormía una compañera de trabajo, porque nunca se podía oír de una pieza a otra, aunque se hablara muy recio, me empezó el vértigo, y eso fue a la medianoche, y pensé en llamar a mi compañera. Quise sentarme y no pude. Me resigné a no llamarla y le dije a mi ángel custodio, con quien siempre yo he tenido muy buenas amistades, que me asistiera a él, ya que no podía llamar a mi compañera ni a nadie. Pasaron así como unos 15 minutos, cuando sentí darle empujones a mi puerta y que la compañera me llamaba. Le contesté que forzara la puerta un poco, porque estaba solo cuñada con un asiento. Ella lo hizo, y al ver mi incapacidad para levantar la cabeza me dijo, «¿Cómo hiciste para llamarme?» Y le dije, «No he ido, y no he podido ni levantar la cabeza a la altura de la baranda». Entonces me contó que una persona con mi misma voz había entrado a su cuarto y la había llamado. Cuando despertó bien, vio la puerta de su alcoba bien cerrada, como la había dejado al acostarse. Le había parecido muy raro y sin tardanza se había levantado creyendo encontrarme en el corredor, y no pudimos ver en esto sino la intervención de mi ángel. Hacía más de 2 años que me había propuesto hablarle a cuantas personas tratara del ángel custodio, y como tenía tantas discípulas les había hecho muchas devotas. Desde este caso, mi devoción aumentó considerablemente, considerando la devoción al ángel custodio como una fuente de la gloria de Dios, y como en todo así me propongo mostrar el arranque de mi vocación, también advierto ahora que en este tiempo tuve muy fuerte amor al rey Josafat. Esto se menciona en la segunda de Crónicas 17, versículo 7. Porque él fue el primer misionero cuando hizo que recorrieran todo el reino, recordándoles a todos y leyéndoles el libro de la ley. Sin duda que sería solo el Pentateuco, porque se proponía este santo rey que el conocimiento de Dios se extendiera. Y desde que leí detenidamente el libro de los reyes, fijé mi atención en esto y sentí cierta predilección por él. Hoy advierto que eso debió ser una de las señitas con que Dios, y solo Dios, puede en esto tan desusado, porque nadie podría darme nada, así que comenzaba como a concretar en mi alma lo que yo llamo impropiamente, por supuesto, mi inmensa vocación.